Bien, el tema de la clase de hoy es límite doble, límite de la función doble, ¿sí? Recordemos que tenemos una función, un campo escalar real, ¿sí? Estamos en los reales, reales al cubo, o sea, en el espacio, y tenemos una función doble. Esta puede venir de manera implícita, o sea, igualada a cero, esta función es igualada a cero, o explícita, o sea, una en función de otras dos. Vamos a trabajar siempre con la explícita de z, porque como vamos a proyectar sobre el eje x, y nos va a convenir más. ¿Sí? Pero no quiere decir que no se pueda hacer una y en función de xz o una x en función de zi. O sea, puede ser sobre cualquier plano. ¿Estamos? Bien, ustedes recordarán cuando estaban en años anteriores y estaban en R2 y queríamos encontrar el límite de una función. Si esta función tenía un huequito, esa función simple, ¿no? Tenía un huequito en un punto, quería decir que en este valor, en x0, este punto estaba fuera del dominio. O sea, el dominio de esa función eran los reales menos ese valor. ¿Está? Pero justamente, como en la matemática no existe algo que no se puede, y lo que no podíamos era saber qué pasaba cuando este valor, cuando la función tomaba ese valor, y no lo podíamos saber porque estaba fuera del dominio, ¿sí? Como un denominador nulo, una raíz negativa, cualquiera de las cuatro restricciones que vimos y que existen. Entonces lo que hacíamos era decir, bueno, si no podemos tener este punto, llegar a este punto, lo que podemos es acercarnos infinitamente. Y ese es el concepto del límite. El límite de una función es acercarme tanto, extender a x0, o sea, acercarme tanto como quiera, ¿sí? De esa función. Si yo me acercaba por este lado y me acercaba por este lado, y los dos acercamientos me daban el mismo valor, ¿sí? Un valor L que exista, real, entonces decía que el límite existía. Fíjense que si yo me acerco a valores próximos acá, los valores son próximos a acá, ¿sí? Y si se me acerco próximo acá, los valores son próximos acá. Esto va a tender a este valor que va a ser L. La función no existe, pero el límite sí existe. Y eso servía para poder saber qué pasaba en esos puntos que estaban restringidos, que estaban fuera de dominio. Lo importante de esto es que yo en R2 tenía que acercarme a un punto x0 por una recta real, ¿sí? Y yo a este punto x0 solamente me puedo acercar por izquierda y por derecha, que lo llamamos límite derecha, derecha izquierda, o límite 1 o límite 2, no importa cómo lo llames, lo importante es que solo podés acercarte por esta recta, porque estamos hablando de un eje, una recta. Entonces había solamente una manera de acercarse, que era por medio de esa recta. ¿Estamos? Bien. El problema surge cuando estamos en límite doble, ¿sí? En funciones de dos variables, o sea, teníamos una z, una función xy, y vamos a hacer el gráfico en el espacio, ¿sí? X, Y, 0. Por una cuestión de trabajo, que ya lo dijimos, vamos a trabajar en este octante, en el octante positivo, ¿sí? Y vamos a trabajar particularmente con una esfera, en realidad con un cuarto de esfera, o sea, acá la ven la esfera, ¿no? O sea, es un octavo de esfera. De este lado sigue, de acá sigue, abajo, abajo, son las 8 partes de la esfera, ¿sí? Esto es una superficie esférica. Y lo que queremos averiguar es este punto P, el límite en ese punto. El punto P, como es un punto del espacio, ¿sí? Es x0, y0, z0. Si es x0, y0, z0, es porque esto es y0, esto es x0, y siguiendo esta diagonal así, sería esta diagonal así, paralela a esta acá, sería z0. ¿Está? Este punto está sobre la superficie. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, ese punto no pertenece al plano, pertenece al R3, que es donde vamos a trabajar, en R3. ¿Está? Bien. Entonces, como habíamos dicho ya en otras clases, en matemática, cuando nosotros tenemos un problema nuevo, lo que tratamos de hacer siempre es enfriar el agua. ¿Se acuerdan el de la pava, el biólogo y el matemático? O sea, es llevar esto a un
terreno ya conocido. Hay un problema que está resuelto. Y el problema que está resuelto es este, el del límite en el plano. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar en el espacio, trabajar en el plano. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Vamos a tomar un plano que va a ser este plano, ¿sí? Este plano de acá. ¿Ven? Que es como un corte. Ese plano es y igual I0. O sea, es un plano en I0. ¿Sí? La ecuación del plano es este. ¿Sí? Entonces, en ese plano yo me voy a mover y voy a trabajar con este punto de acá, que este punto de acá lo voy a llamar P'. P', ¿sí? Sería de coordenadas X0 y 0. Este P', ¿sí? Este P' sí pertenece a R2, porque es la proyección sobre el piso. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero averiguar el límite, yo solamente me puedo mover en este sentido. No me puedo mover así porque me voy del plano. Solamente puedo moverme en este sentido. Por lo tanto, reduje a lo que tenía antes, a moverme en un solo sentido. ¿Estamos? Y voy a encontrar lo que voy a llamar límite 1, ¿sí? Que el límite 1 va a ser el límite de cuando tiende a x0 y 0 de la función doble, perdón, no, ¿sí? De la función doble. Este límite puede o no existir, y lo voy a llamar L1. De forma similar, voy a agarrar otro plano, que va a ser el plano X0, ¿sí? Este plano es un plano paralelo al IZ que pasa por el punto P. Y ustedes ya se darán cuenta que de esta manera yo me voy a mover solamente en este sentido. O sea, me voy a acercar a P' sobre este plano, porque si me corro para cualquier lado me voy del plano, ¿sí? Y de esa manera, perdón, vamos a poner que el plano S es el plano X igual a X0, la ecuación de ese plano verde. ¿Se entiende la figura, no? O sea, es una pelota, este es un plano, el rojo, este es un plano, el verde, no los rayo para que no se estropee, y de ahí voy a sacar el límite 2, que va a ser el límite de esa función cuando x tiende a x0 y 0. ¿Sí? Si estos dos límites, y acá viene lo distinto y lo más importante de esta clase, ¿sí? Que es lo conceptual. Si este límite son iguales, cuando yo tenía una única manera de acercarme, acá, cuando estos dos límites eran iguales, los límites que llamamos laterales eran iguales, entonces decíamos que el límite existe. El problema acá es que si los límites son iguales, no puedo decir que exista. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo tengo un punto en el plano, y voy a dibujar esto de nuevo, o sea, voy a dibujar el punto P', ¿sí?